Buenas noches. Eh, Gracias por compartir este espacio con nosotros. Les saluda Lizeth Vázquez y actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho y me acompaña Argentina Amaya, Noeli Montoya, Dani Herrera, Didier Reyes, quienes también son estudiantes de la carrera de Derecho. El objetivo de esta conversación es para hablar sobre la teoría general del delito, tema contenido en el libro de Derecho Penal de Francisco Muñoz Conde. Nos enfocaremos más que todo en el capítulo 11, 15, 16. El capítulo 11 nos habla del concepto de delito, ya que es conveniente y necesario abordar el estudio del delito y sus consecuencias jurídicas. En el capítulo 15 hablaremos sobre la tipicidad. Una vez identificado el comportamiento delictivo, se busca la relación existente entre ellas y los resultados que producen. Procede ahora a estudiar las categorías cuya presencia convierte ese comportamiento humano en delito. En el capítulo 16 abordaremos el dolo. Es importante identificar y distinguir entre dolo e imprudencia. Pero ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Argentina, que nos va a introducir en el capítulo número 11, con el tema del concepto del delito. Adelante, Argentina. Gracias, Lizeth. Buenas noches. Bueno, continuando con la temática. Según la teoría general del delito, estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta, una acción o una omisión, para ser considerada delito, sea esta en el caso concreto un homicidio, una estafa, una agresión sexual, una malversación de caudales públicos. Ahora veamos el concepto de delito. Desde el punto de vista jurídico, es aquella conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible, penado por la ley. Veamos los elementos que componen el delito. Tenemos que el delito responde a una doble perspectiva, que por un lado se presenta como un juicio de desvalor que recae sobre la conducta y por otro lado como un juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese hecho. El primer juicio de desvalor se llama antijuricidad y el segundo la culpabilidad. Ahora bien, la antijuricidad es la desaprobación del acto, mientras que la culpabilidad es la atribución de dicho acto a su autor para hacerle responsable del mismo. No hay culpabilidad sin antijuricidad, aunque sí hay antijuricidad sin culpabilidad. Normalmente, la presencia de un hecho antijurídico es el límite mínimo en cualquier relación jurídico-penal. Así, por ejemplo, la legítima defensa presupone una agresión antijurídica, aunque el autor de la agresión sea culpable. La tipicidad es, pues, la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Ahora veamos la tipicidad y tipo. Es la descripción de los elementos del delito. Esto es una consecuencia del principio de legalidad en su conveniente, su vertiente del nollum crimen sine lege, sobre los hechos tipificados en la ley penal como delitos que pueden considerar como tales. Es importante recalcar que ningún hecho, por antijurídico que sea, puede llegar a la categoría de delito si al mismo tiempo no es típico. Ahora bien, el tipo tiene un derecho penal como triple función. Una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevantes. Una función de garantía en la medida en que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados penalmente. Y por último, una función motivadora general. El delito tiene su clasificación. Según el Código Penal, distingue en el artículo 13
la siguiente clasificación. Atendiendo a la gravedad de la pena, a imponer los delitos se clasifican en delitos graves, los que están sancionados con penas graves. Los delitos menos graves, los que están sancionados con penas menos graves. Y cuando la pena puede, por extensión, incluirse en los literales anteriores, se considera el delito grave. Las faltas son castigadas como penas leves. Continúa nuestra compañera Noeli extendiendo más sobre el tema. Muy buenas noches. Muchas gracias. En efecto, continuando con la presentación, les hablaré un poco de lo que es la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. En otras palabras, es el carácter prohibido del hecho, típico que normalmente se suele verificar con una comprobación que existe causa de justificación de la conducta criminal. Cabe destacar que la antijuricidad es un concepto unitario, válido para todo el ordenamiento jurídico, de tal forma que si es antijurídico en una norma, también es antijurídico ante todas las demás ramas del derecho. Continuando con la presentación, vamos a hablar lo que es el tipo. Es importante mencionar que la antijuricidad y el tipo pues son dos categorías distintas del delito. El tipo puede desempeñar una función indiciaria de la antijuricidad. Esto significa que se deriva de los indicios. También el tipo se incluye en todas las características de la conducta prohibida, que fundamentan positivamente su antijuricidad e implica una selección de comportamientos. Continuando con la siguiente, pues tenemos en la siguiente filmina la composición y clasificación de los tipos penales, que se configura por la redacción de los tipos penales y la clasificación de los tipos penales. En la redacción tenemos que el tipo tiene que estar redactado de tal modo que su texto se pueda deducir con claridad la conducta prohibida. Y en la clasificación de los tipos tenemos que en la composición de los tipos penales entra una serie de elementos de distinta procedencia y distinta significación. Pues dentro de estos elementos tenemos los siguientes. Que tenemos que es el sujeto activo. Tenemos la conducta y tenemos el bien jurídico, que se refiere con sujeto activo. Como en todo el delito, siempre tiene un autor, precisamente realiza la acción y la que omite la acción esperada. En la conducta, ¿qué es la conducta? La conducta pues es un comportamiento humano y en todo tipo hay una conducta y esta se describe generalmente como un verbo rector. Por ejemplo, mataré, atacaré o causaré una lesión, etc. Y el bien jurídico es la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo, dándole sentido y un fundamento. Continúo con la compañera Dania. Buenas noches. En esta ocasión hablaré sobre el capítulo 16 que nos habla del dolo. El delito doloso supone pues una agresión consciente contra el bien jurídico protegido, mientras que la imprudencia es solo una falta de cuidado en la que a veces el sujeto ni siquiera se plantea el posible daño al bien jurídico. Por eso, la realización dolosa de un delito siempre se considera más grave que la realización imprudente del mismo. El dolo está constituido por dos elementos, el elemento intelectual y el elemento evolutivo, que a su vez contiene dos elementos, que sería el elemento del conocimiento y la voluntad. Y también tenemos las clases de dolo, el dolo indirecto y el dolo eventual. El dolo indirecto es cuando el sujeto activo tiene intención de causar un daño determinado y lo hace, de manera que existe correspondencia entre la intención y el resultado. El dolo eventual, el sujeto ve el resultado solo como probable, pero lo acepta para el caso que se produzca. Gracias, Dania. Damos el paso a Didier Reyes con las conclusiones. Hola, buenas noches, compañeras.
Bueno, a continuación le vamos a dar lectura a las conclusiones que mis compañeras previamente pues les han explicado. Dice que un delito debe cumplir con 4 elementos para ser considerado delito. El primero es ser una conducta, que es la acción que realiza la persona previamente antes de cometer un delito. El segundo dice que debe estar tipificado, o sea que el delito tiene que estar descrito dentro del código para que pueda ser tomado como delito, ¿verdad? Porque si no, no tendría ningún sentido. Ser antijurídica, que provoca un daño al Estado o, por ejemplo, a una persona como un asesinato o unas lesiones. Y el cuarto sería punible, significa que tiene que tener una pena, o sea que el delito debe ser castigado y para eso debe ser punible. Dice que la tipicidad es cuando la conducta del sujeto activo se encuadra perfectamente en el tipo penal. Y el delito doloso supone una agresión consciente contra el bien jurídico, protegido, mientras que la imprudencia es solo una falta de cuidado en la que a veces el sujeto ni siquiera se plantea el posible daño al bien jurídico. Entonces podríamos decir que toda conducta o acción ejecutada por una persona que se encuentre tipificada o señalada en el Código Penal como un delito y que lesione un bien jurídico protegido por el Estado, en el que afecta un derecho, ya sea de una persona natural o jurídica, el Estado entonces merece que se le dé una pena. Una pena. El Estado es quien debe aplicar la norma señalada en el código, aplicarla sobre una persona para imponer una sanción como resultado del daño que esta persona ha ocasionado. El mismo protege al final los bienes del ciudadano, así como los bienes que están dentro del territorio nacional, para evitar que se cometan delitos. Bueno, los dejo con mi compañera Lisette Vázquez. Buenas noches. Bueno, con esto concluimos el tema sobre la teoría del delito del libro del señor Francisco Conde. Les agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.